¿Le encontráis alguna relación a la sordera y a la diabetes? ¿Sí o no? Vale, pues venga, os lo explico. Como sabéis, soy Leire Baigorri, fundadora de Salud del Ser, técnico en rayos y también soy certificada en medicina natural en los Estados Unidos. No, a ver, la verdad es que no, no hay una relación directa entre la sordera y la diabetes, pero os voy a dar un ejemplo, digamos, un poquito tonto, una de estas analogías que tanto me gusta utilizar, ¿no? Durante la educación, ¿no? Que llevo con mis clientes. Ya sabéis que en el proceso de un año de salud del ser, pues uno de los pilares fundamentales es la formación, la educación y también obviamente la gestión emocional y la detoxificación. Y me gusta, pues eso, lo que digo, usar pues ejemplos sencillos para que todo el mundo pueda entender. Así que imaginaos por un momento cuando nos ponemos los cascos. Incluso el propio teléfono móvil, ¿no? Nos suele decir, oye, tened cuidado, no pongáis el volumen muy alto porque puede llevaros, inducir a la sordera. Lo mismo pasa con la luz. ¿Qué pasa? Cerramos los ojos, ¿no? Cuando estamos expuestos a una luz muy fuerte. Y hasta que esos niveles lumínicos no bajan, no somos capaces de volver a abrir los ojos. Y esto se da pues porque el cuerpo, que es un organismo obviamente vivo, pluricelular, está siempre intentando mantener el equilibrio y muchas veces lo hace a través de malas adaptaciones. Y digamos que la enfermedad es eso, es una mala adaptación, pero la única manera en la que nuestro cuerpo se puede adaptar ante una serie de agresiones, tanto internas como externas, generalmente una combinación de ambas. Y es importante que retengáis, ¿no? Este ejemplo que os acabo de dar sobre la luz y los altos volúmenes, ¿no? De ruido, para entender la resistencia a la insulina. Ya en vídeos anteriores he estado hablando sobre la diabetes. Os diría que os los miraseis, pues para que así este vídeo tenga todavía mucho más sentido. Os comentaba cómo, a ver, la glucosa y la insulina son caras de una misma moneda, pero en la medicina convencional solamente nos basamos en los niveles de glucosa para determinar si tienes un prediabetes, estás en un estado prediabético o has desarrollado diabetes tipo 2, que sabéis que siempre digo, no es más que un problema metabólico fácil de revertir y relativamente rápida, de una manera rápida también. Bueno, pues si os acordáis también os comentaba cómo es muy importante para tener una idea mucho más global de si estamos eso, desarrollando diabetes, es muy importante tener unos niveles de insulina en sangre cuando estamos en un estado de ayuno. Yo os comentaba que hay un test que se llama el HOMA-IR que es muy, muy interesante, porque he dicho, la diabetes no es solo un problema de glucosa, es también un problema de insulina. Y para tener una idea mucho más global de la situación en la que estamos, es importante tener los dos. Pero no sé por qué los médicos solo le dan importancia a la glucosa. Y aquí es donde viene lo importante. Lo que quiero que retengáis, que visualicéis, ¿no? Como nos volvemos cada vez más sordos, ¿no? Como es como el cuerpo dice, no, no, que ya tengo suficiente, no más ruido, por favor, ¿vale? Pues quiero que retengáis esa imagen porque la resistencia a la insulina, que es lo que lleva al desarrollo de la diabetes, tiene como, digamos, dos paradigmas, dos patas. Una, la primera es que hay constantemente mucha insulina, es decir, hay una sobreexposición a la insulina, de la misma manera que una sobreexposición al ruido induce a la sordera, una sobreexposición porque hay muchísima glucosa circulando a la insulina lleva a una resistencia a la insulina, es decir, tengo unos niveles de glucosa muy altos, ¿vale? Entonces, el cuerpo hace lo que tiene que hacer, segregar la hormona insulina para intentar equilibrar y bajar los niveles de glucosa en sangre. Lo que pasa es que es tanta la exposición a la glucosa que producimos tantísima insulina y una sobreexposición a la insulina que lleva precisamente a eso. Tengo suficiente insulina, no más, muchas gracias. Resistencia a la insulina. Y el paradigma número 2 o la pata número 2 es cuando os comentaba en el vídeo anterior
que en la membrana celular hay una serie de receptores, los receptores de la insulina. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente la insulina lo que hace es abrir, digamos, estos receptores para que la glucosa pueda penetrar en la célula y es necesario para poder producir energía o ATP. Entonces, cuando estamos expuestos a tantísimos saltos de glucosa constantemente, la célula en un momento ya se queda completamente abierta o ya que entre toda la glucosa que quiera y más, y básicamente el cuerpo sigue produciendo insulina, pero claro, es que la célula ya está abierta. Entonces todos estos niveles de insulina circulan en sangre. Y este es el segundo paradigma de la resistencia en la insulina. Así que uno es una sobreexposición en el tiempo a la insulina, donde ya pues te resistes, ¿no? Es como me vuelvo sordo porque estoy constantemente expuesto a ese ruido, ¿de acuerdo? Y otra es que los receptores de la insulina de la membrana pues están abiertos y la célula está sobrecargada de glucosa. El problema aquí radica que vais al doctor y imaginaros que os están tratando ya con insulina para corregir la diabetes número 2, tipo 2. Y claro, os hace os hace un test otra vez para ver la glucosa, y la glucosa, como no habéis corregido ninguno de los hábitos que llevan a la diabetes, generalmente malos hábitos alimenticios, pues ¿qué pasa? Que vuestros niveles de glucosa van a seguir iguales y os van a mantener los niveles que tomáis de insulina, o incluso van a ir a peor y os va a decir, hoy pues tenéis que tomar más insulina. Grandísimo error, y además un error que puede no solo llevaros a que la diabetes número tipo 2 se vuelva ya en una diabetes muchísimo más grave, porque como os he dicho, no es que necesitéis insulina lo tenéis, lo que pasa es que vuestro cuerpo, para intentar mantener el equilibrio, se está resistiendo. Sí, es una mala adaptación, pero es una manera en la que el cuerpo dice, oye, esta es la única manera en la que puedo equilibrarme, ¿de acuerdo? Para poder seguir siendo, no seguir existiendo, ¿de acuerdo? La importancia de la diabetes a estos niveles, pues radica en lo que empezamos a desarrollar, lo que llamamos el síndrome metabólico de la diabetes, es decir, presión arterial alta, obesidad, grandes niveles de triglicéridos, que a su vez dan paso a todo tipo de problemas arteriales, cardíacos, incluidos ataques y de cánceres. Es decir, como os decía ya en vídeos anteriores, la enfermedad es metabólica como consecuencia de una serie de malos hábitos, no solamente alimenticios, pero también de otro tipo, que llevan al cuerpo a intentar buscar una manera para seguir con vida, es decir, mantener el equilibrio. Perdemos el equilibrio, expresamos enfermedad, pero de la misma manera, si somos capaces de equilibrar, de volver a equilibrarnos, pues vamos a expresar salud. Es tan sencillo como eso. La verdad es que la salud no es tan complicada. El problema radica, como os comentaba aquí, en la mente. Y el 90% de las enfermedades tienen un sustrato mental. Como es en el mundo de los cielos, es en el mundo terrenal. Tristemente, en un mundo en el que no vamos más allá de lo que es el mundo terrenal, la materia, nuestro mundo de los cielos, no digamos, está aquí. Nuestras emociones, nuestras programaciones que llevan a una serie de hábitos en el mundo terrenal, pues es que tristemente llevan pues a procesos pues de enfermedad. Pero como hemos dicho, si somos capaces de buscar las maneras de agredir menos al cuerpo, corrigiendo nuestras creencias, nuestras programaciones, que son justamente las que dan paso a que tomemos esa serie de malos hábitos, pues vamos a empezar a corregir la enfermedad, y de manera relativamente
rápida, pero hay que trabajar mucho en la gestión emocional, que como sabéis es algo que en salud del ser, pues digamos, os metemos bastante caña, ¿no? Así que bueno, espero que este vídeo pues os traiga un poquito mayor claridad de lo que es la diabetes, un problema metabólico fácilmente corregible de una manera rápida y como tiene un sustrato mental, pero que bueno, que da paso a problemas muy graves como pueden ser el cáncer o problemas circulatorios, coronarios, arteriales. Así que bueno, como siempre digo, si queréis conocerme de una manera pues ya un poquito más personal, que estudie vuestro caso, en el enlace de abajo en saluddelser.com reserváis una sesión de valoración conmigo y como siempre digo, hasta pronto, adiós.